Un saludo muy especial a todos los cibernautas que se conectan con nosotros a ser parte de esta webcam del Nuevo Día, el diario de los tolimenses. Justamente hoy vamos a abordar un tema social de gran importancia para la comunidad ibaguereña, que es la calidad de vida que tiene la comunidad LGTBI en nuestra ciudad, en nuestro departamento, y las acciones que se vienen tomando también por parte de diferentes sectores para dar esa visibilidad que muchas veces se reclama y que debido al contexto, debido a las situaciones también políticas del momento, se toman como ciertos puntos de vista, ciertas opiniones. Por esa razón, tenemos invitados especiales que nos van a aclarar ciertas dudas y van a colocar un poco más en contexto este tema que es de interés general. Con nosotros está Edwin Martínez, quien es el coordinador de Ibagué Cómo Vamos, donde se viene haciendo un estudio sobre la ciudad y en específico sobre este tema. Con nosotros está Eric Sánchez, quien es el referente de la comunidad LGTBI para la alcaldía de Ibagué en la Secretaría de Bienestar Social. También nos está acompañando Claudia Londoño, quien es profesora de la Universidad de Ibagué del programa de Ciencias Políticas. Y con nosotros está Carlos Barrios, quien también hace parte del equipo de trabajo de Ibagué Cómo Vamos. Les habla Eric Parfán y esperamos que ustedes también hagan partícipes con sus preguntas de cada una de las curiosidades que se vayan generando en el transcurso de esta conversación, donde ustedes también son parte fundamental. Por esa razón, damos inicio e invitamos a Edwin Martínez para que vayamos un poco contextualizándonos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de calidad de vida en la comunidad LGTBI y sobre todo en nuestra ciudad, qué características tenemos y cómo podemos abordar este tema. Bien, muchas gracias. Por supuesto, en primer lugar, saludar a las personas que nos acompañan en este momento a través de la página web del periódico El Nuevo Día y saludar muy amablemente a nuestros invitados, quienes son los expertos que nos van a ayudar a profundizar en algunos temas relacionados con la calidad de vida de la población LGBTI. Yo simplemente quiero hacer en principio una breve introducción a propósito de la situación general de la población LGBTI en el país y las implicaciones que tienen algunos de los datos que tenemos para el caso de la ciudad y también para el caso de Colombia. Lo primero que vale la pena señalar y es que a partir de los estudios que ha venido desarrollando de manera muy juiciosa la organización Colombia Diversa, encontramos, por ejemplo, que entre el año 2013 y 2014 se presentaron 440 casos de violencia dirigidos hacia la población LGBTI y de ellos llama la atención que 222 casos, es decir, la mitad, corresponden a violencia policial. Precisamente el informe destaca cómo algunos de los hechos de violencia dirigidos a la población LGBTI vienen disminuyendo, pero en el caso de la violencia policial viene en aumento, por lo menos en ese periodo, y llama la atención porque estamos hablando de que son las autoridades llamadas precisamente a preservar la integridad de todos los ciudadanos independientemente de su condición sexual o su orientación de género, lo cual es bastante llamativo. De igual forma también 164 casos de homicidios y 54 casos de amenazas y panfletos. Digamos que en los últimos años este es un poco el escenario en materia de violación a los derechos que se presenta hacia la comunidad LGBTI. Pero además de ello, para el caso de Ibagué también tenemos unos datos que son bastante preocupantes, muy relacionados con qué tan favorable es el ambiente en la ciudad de Ibagué hacia la población LGBTI. Nosotros en la última encuesta, en la encuesta de percepción ciudadana del año 2015, le preguntamos a los ibaguereños acerca de qué tanto respeto hay dirigido hacia la población LGBTI y el 43.5% de los encuestados señalaron que no hay respeto hacia esta comunidad. Digamos que en ese bloque de preguntas que hicimos en su momento, también incluimos a mujeres, a desplazados, habitantes de calle y demás. Es decir, esta es una ciudad, de acuerdo con esos datos que nosotros tenemos y a la información adicional que hemos podido conseguir,
pues llegamos a una conclusión un poco dramática, y es que la ciudad de Ibagué es una ciudad muy poco tolerante en general con las diferencias, no solamente con las diferencias o con las disidencias sexuales, sino en general con población que la ciudadanía determina o denomina como población, entre comillas, diferente. Y eso tiene unas implicaciones muy serias en términos de calidad de vida, porque si ni siquiera los derechos básicos de estas poblaciones minoritarias son asegurados, pues esto sin duda tiene unas consecuencias bastante fuertes en materia pues de su calidad de vida. Pero además, porque no es solamente la discriminación típica con ofensas y demás, sino que también en materia de derechos en muchos casos se ven vulneraciones sistemáticas dirigidas a esta población, en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleo, en materia de participación ciudadana, de modo tal que se constituye toda una serie de elementos que refuerzan estos comportamientos dirigidos hacia escenarios de discriminación de la población LGBTI. Precisamente por ello, nosotros desde el programa Ibagué Cómo Vamos hemos querido hacer esta webcam para tratar de indagar sobre un poco, que la ciudadanía conozca un poco más las características también de la población LGBTI, las problemáticas que viven y también algunas alternativas de política pública que se han creado recientemente precisamente para luchar contra estos fenómenos ligados a la discriminación. Por ello, me gustaría que la profesora Claudia y Eric en principio nos plantearan algunas reflexiones sobre qué es la población LGBTI, quiénes componen la población LGBTI, cuáles son sus características, porque a veces para muchos ciudadanos tal vez esta sigla no significa nada y detrás de eso hay toda una serie de, digamos, de discusiones alrededor de la orientación sexual y de la identidad de género que pueden ser importantes para que la ciudadanía comprenda un poco más cuáles son las características de esta población. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por este espacio de participación y como lo dice Edwin, la sigla LGBTI básicamente es las características que tiene la población, entendiendo primero que todo lo que es la orientación sexual, en el cual la orientación sexual es la atracción física y erótica que hay hacia una persona. En este tipo de orientación sexual hay tres tipos, que es la heterosexual, la homosexual y la bisexual. Eso para el término de orientación sexual. La identidad sexual hace parte de la identidad de la persona, del interior de la persona y en el cual se identifica. En este término entonces ya entendemos lo que es la diversidad, que ya es lo que comprende lo que es la sigla LGBTI, que son las diferentes manifestaciones que hay. En el tema de LGBTI, con la sigla L, son las lesbianas, la letra G, que son los gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Entendiendo que las personas lesbianas son las personas que se identifican como tal y sienten atracción hacia mujeres. Y los hombres, los gays, son hombres que se reconocen como tal y sienten atracción erótico-afectiva por hombres. La letra B significa bisexual, que son hombres y mujeres que sienten atracción física y erótica por hombres y mujeres. Y la letra T tiene triple connotación, porque son transexuales, travestis o transformistas. Los transexuales son las personas que se identifican según el sexo que tienen, pero hacen modificaciones para poderse identificar según el sexo o la identidad que ellos quieren tener. Los travestis son las personas que, hombres y mujeres, que utilizan prendas para hacer similitud al sexo que ellos quieren y desean tener. Y los transformistas son los que utilizan prendas, sean para un evento, una fiesta, son prendas alusivas. Y los intersexuales son las personas que mal llamábamos nosotros anteriormente hermafroditas, que son personas que nacen hombres o mujeres, pero con presencia del otro sexo.
Eso es para desglosar la sigla LGBTI particularmente. Hola, buenos días a mis compañeros de mesa y a las personas que nos acompañan a través de la web del Nuevo Día. Sí, en general, ya como lo explicó Eric, cuando hablamos de LGBTI estamos hablando de un conjunto de población que no está enmarcado ni en la tradicional dualidad de hombre o mujer, ni o puede que no esté tampoco identificado por la tradicional visión de o aceptación, digamos, orientación sexual no es heterosexual. Aquí, como también lo decía Eric, aquí manejamos varias cuestiones, ¿no? Una cuestión es la parte del sexo biológico con el cual nace una persona, que en el caso pues hacemos machos o hembras o intersex, que son las personas que, como dijo Eric, tienen los dos órganos sexuales, tanto de machos o de hembras. Está el tema de la orientación sexual, es hacia quién oriento mi atracción físico-afectiva, y la identidad de género, y es, bueno, finalmente yo cómo me siento, ¿no? Yo me siento cómoda siendo mujer o me siento cómoda siendo hombre, o no necesito también ser enmarcado en esto. Entonces, un poco también por esta situación, digamos, desde ahí ya parte como la dificultad que para muchos es entender todos estos procesos. De alguna forma, LGBTI son 5 letras que meten en un conjunto personas con diferentes situaciones, con cuestiones muy diferentes. O sea, el intersex es una cuestión bien distinta, ser trans, o sea, travesti, transformista, transexual es otra cuestión, y ser lesbiana, gay, bisexual es otra cuestión. Bueno, justamente ya que nos acompaña Claudia, sabemos o tenemos el conocimiento de que por medio de la Universidad de Ibagué y desde la parte educativa se viene manejando el tema y se viene profundizando en él. ¿Podría usted contarnos sobre cómo se ha planteado desde el tema académico este tipo de calidad de vida de las personas LGTBI? Bueno, yo tuve la fortuna el año pasado participar como coordinadora de un proyecto que se adelantó entre la Secretaría de Inclusión Social de la Gobernación y la Universidad de Ibagué, orientado a fortalecer en diferentes sentidos a la población LGBTI. Y entre todo eso se intentó construir lo que fue una caracterización de la situación en derechos humanos en 8 municipios, entre esos estaba Ibagué. Eso es una parte, ¿no? Sin embargo, uno puede encontrar que en otros, digamos, yo soy profesora del programa de Ciencia Política y eso fue lo que hemos ido trabajando, desde ahí se hace una reflexión académica, pero en las universidades se ha intentado hacer otros procesos. Pues en la misma Universidad de Ibagué, el programa de psicología ha intentado adelantar algunos procesos, en la Universidad del Tolima también hay algunas cuestiones. Sin embargo, yo creo que todavía es un tema que está muy pendiente para todas las universidades. Creo la Universidad del Tolima para mí es la que tiene más avanzados unos procesos, pero las otras universidades que están en la ciudad todavía tienen pendientes esos procesos, discutir, por lo menos poner los temas en las agendas de las universidades. Nosotros tuvimos la oportunidad en este proyecto pues de trabajar con jóvenes de diferentes universidades y pues veíamos que de todas formas hay unos manejos un poco complicados en las universidades, tanto por parte de los pares, o sea, los chicos con sus compañeros, con los profesores y con las directivas de las universidades, y no solamente de las universidades, sino de los colegios, tanto públicos como privados. No es un tema que esté superado, es un tema que todavía está pendiente, tanto hablar de esta cuestión y tanto adelantar algunas medidas de sensibilización para que la población LGBTI sea tratada con una mayor inclusión y como respeto. ¿Habrá algún tipo de temor a abordar estos temas por parte de la academia? Yo no creo que haya un temor, o sea, creo es más bien que creo que otros temas han tomado más relevancia que estos. Creo que el tema más bien es como que vamos llegando de pronto lento y al fin tarde a estos temas. No creo que haya un temor en la medida en que pues creo que las universidades tienen unos espacios, tienen unos profesionales que los pueden trabajar. En el caso de los colegios también encontramos pues unas situaciones de problemas de los niños LGBTI con sus compañeros, con sus profesores, con directivos,
pero también hay un tema que hay que considerar ahí, es el tema el rol de la familia, ¿no? Entonces también tratar eso con las familias es bastante complicado, o sea, hay que sumarle eso, ¿no? O sea, no solamente para las instituciones educativas sensibilizar a los chicos, a los estudiantes, a los profesores, pero también hablar con las familias. Y yo creo que ese es un tema que sí es más delicado y que los padres de familia no sé si están totalmente abiertos para tratar ese tema. Yo no sé, Eric, ¿tú qué has visto en eso? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Claudia. Según una encuesta que nosotros realizamos el año pasado para saber la situación actual de los derechos de la población LGBTI aquí en el municipio, es esa. En ese teníamos un punto específico de cuál ha sido, qué vulneraciones han sufrido y por qué entidades o qué grupos. Y en primer medida lo que tenemos, la discriminación siempre, en primer punto, la familia. Ese es el primer punto que nosotros siempre tuvimos ahí en la encuesta. Todo empezaba por la familia, ya seguidamente con la autoridad de acá de policía. Es inclusive un tema que ya hemos venido trabajando fuertemente este año con la coronel Sandra Llana en Mora. Y es complicado porque esto lo vimos a diario, más que todo con la población LGBTI, en especial con las trabajadoras sexuales trans. Sí, yo quería un poco señalar que pensando pues en esta caracterización que nos acaban de hacer tanto Eric como Claudia y cruzándolo un poco con los datos que mencionaba al principio de la presentación, vale la pena también como preguntarse y hacer un poco la comparación con otras ciudades, cómo estamos en materia de vulneración de derechos, de aceptación a las disidencias sexuales y de orientación de género. Y por eso quería preguntarle a Carlos, que es del equipo de trabajo de Ibagué, cómo vamos. Él tiene algunos datos, algunas cifras importantes como para hacer esa comparación con otras ciudades a propósito de la calidad de vida de la población LGBTI, digamos el grado de tolerancia o de inclusión, qué tanto se ha avanzado en materia de políticas en otras ciudades de las que hacen parte de la red de ciudades, ¿cómo vamos? Justamente un lector nos pregunta sobre el tema de la inclusión. Siempre se habla de que la comunidad LGTBI solicita inclusión porque se siente pues apartada de diferentes actividades sociales. Aquí en Tolima y en específico en Ibagué, ¿cómo se viene manejando el tema? ¿Sí hay esa inclusión según esas cifras que ustedes manejan? Bueno, Eric, buenos días. Ibagué, ¿cómo vamos? Pues hace parte de la red colombiana ¿Cómo vamos? Y dentro de los estudios que hacemos anualmente, le preguntamos a los colombianos que el grado de respeto que se tiene hacia la población LGBTI. Si bien es un grupo que internamente tiene a su vez unos subgrupos muy determinados y muy característicos, se usa esta caracterización para referirse a la minoría en sí misma. En Ibagué, el grado de tolerancia y respeto por la población LGBTI alcanza apenas el 23,15%, mientras que en ciudades como Bucaramanga, que de hecho es la más tolerante de la red, alcanza el 34%, es decir, solo 34 de cada 100 bumangueses toleran y respetan a la población LGBTI. Si esta es la ciudad más tolerante de la red, que de hecho la red es representativa de Colombia, podemos imaginar cómo es el resto del país. O sea, estamos hablando de que en ciudades como Cartagena, que la población gay es muy alta, la tolerancia es apenas del 6,85%. Ibagué con un 23,15 podría sentirse pues, que ha tenido grandes avances en términos de tolerancia, pero más allá de la cifra, habría que plantearse precisamente qué nos podría enseñar este dato. Cuando hablamos del respeto, no hablamos necesariamente de inclusión, y es que cuando nos referimos a la calidad de vida de la población LGBTI, o en general de cualquier minoría, no nos referimos, como se ha venido tergiversando la idea, de matrimonio o adopción, en este caso. Hablamos de una construcción de ciudadanía que comprende educación, salud, el uso de espacios públicos y demás. Básicamente, podríamos concluir de toda esta información de que la construcción de ciudadanía para la población LGBTI es totalmente asimétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque estamos sujetos a una serie de fenómenos históricos que incluyen una serie de características morales, religiosas, políticas y demás, la población se ha visto totalmente subyugada a unas características laborales, de educación y de salud
muy, muy inferiores a las del resto de la población. Esto quiere decir que está totalmente excluida, que está desagregada incluso de cosas tan básicas como el espacio del uso público. Reduciéndolo a unos términos muy básicos, es muy normal que una pareja heterosexual pueda ir a un centro comercial y darse un beso. Eso, pues, posiblemente para una pareja homosexual no es bien visto, genera siempre controversia, porque precisamente por esa construcción de ciudadanía simétrica de la que hablaba. Eso reduce entonces a que la población LGBTI no puede hacer espacio del uso público, no puede hacer uso del espacio público. Por ejemplo, en términos de salud, en términos de educación, es un fenómeno que se repite en cada uno de los ciclos, especialmente en el de participación ciudadana. Si bien es cierto que hay participación de la población LGBTI en ciertos círculos de decisión, sigue siendo una minoría y sigue siendo casi un privilegio que una persona de la comunidad LGBTI llegue a un espacio de participación y de decisión. Cuando unamos todas estas ideas, educación, salud, participación y demás, y lo agregamos a un panorama nacional, entonces nos encontramos con una situación de total falta de inclusión social para esta minoría. Y entonces se nos presentan casos como el de Pereira. En Pereira, en estos días, se estuvo tratando la política pública, la formulación de una política pública LGBTI. Se llegó a la conclusión de que era necesaria una política pública LGBTI. Y se pensó entonces en cómo llegar a esos mecanismos, qué mecanismos usar para poder formular esa política pública. Uno de los concejales sugirió entonces que se hiciera un censo. Pero entonces surgió otro gran problema. Hacer un censo de la población LGBTI es sumamente complicado porque no sabemos quién es gay, quién es travesti, quién es transexual. Hay unas condiciones que son más evidentes que otras, naturalmente, pero hay otras que no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que si lo decimos o tenemos el temor de que si lo decimos, entonces nos vamos a ver desagregados y eso causaría una especie de subregistro, una falta de información, y sería una política pública que si no está bien diagnosticada, definitivamente no va a ser útil. Por supuesto, allá surgieron otra serie de ideas y se planteó el diseño de un diagnóstico RDS. Es un sistema de referenciación en el que no voy a ondear, tiene sus características de medición econométrica social, pero haciendo referencia a eso y pues llegando a ese tema y abordando el asunto de la política pública que se adoptó acá en Ibagué, sí me gustaría, en este caso, que Eric nos dijera cuál fue. Sí, lo que pasa es que ya empiezan a llegarnos preguntas de nuestros cibernautas y bueno, hay algunas que se vienen evidenciando también en el panorama nacional. Y una que traen a colación justamente es el tema que ha sido noticia durante todos estos días y es un video que se publicó, que ya la mayoría del país conoce. ¿Consideran que ese video, según lo que pregunta nuestro cibernauta, genera discriminación a la comunidad o a una persona por su orientación sexual? ¿Se está generando una discriminación? Bueno, yo particularmente pienso que el contenido del video es más difícil de pasar porque se trata del diálogo entre dos hombres. O sea, creo que si fuera el diálogo entre un hombre y una mujer sería muchísimo más fácil de tolerar. Aun cuando o sea, está todo el trasfondo de son funcionarios de la policía, Ferro siendo congresista y bueno, su labor en el Estado, pero ese diálogo que en realidad lo que muestra el video es el diálogo entre dos personas, creo que lo que saca a relucir es una dificultad también para escuchar, pues unas formas de comunicarse entre población que no son heterosexuales. O sea, yo creo que si hubiera sido entre un hombre y una mujer habría sido más fácil de manejar. Para mí, eso es lo que yo pienso. Es decir que, pues de cierta manera, se estaría incurriendo en un error hacer publicaciones de este tipo. Pienso que o sea, no puedo decir que lleve directamente, por ejemplo, la discriminación, pero sí creo que la aceptación que ha tenido en el público, o como lo manejó en un primer momento el público cuando escuchó este diálogo, está muy marcado pues por la idea de que en realidad la línea de lo normal es lo heterosexual, ¿no? Entonces es muy difícil aceptar cómo se puede expresar la población LGBTI, cómo hablan. Claudia, podríamos decir que es un tema cultural.
sí, es un tema cultural en este caso. De todas formas, tanto como lo dice Carlos, como lo decía Edwin, está el tema de que somos un país todavía muy conservador ante el manejo de estos temas, ¿no? Nosotros, pues, en particular en el proyecto y un poco hablando incluyendo lo que decía Carlos, pues uno encuentra que a pesar de que la jurisprudencia haya avanzado, de que nosotros sabemos que la Corte, que se han generado una cantidad de sentencias que respetan a la población LGBTI, todavía no es un tema fácil de manejar para la población. Entonces, en la práctica, pues para ciudadanos, funcionarios, es muy complicado aceptarlo. Entonces es muy complicado aceptar que una pareja homosexual se bese en un centro comercial, como decía Carlos. Sin embargo, hay una sentencia de la Corte que dice, sí se puede. Ok. Eric, otro de nuestros cibernautas pregunta que cómo se viene manejando este tema en los colegios, en las escuelas, y si hay esa misma discriminación que hablábamos hace un momento a esta comunidad en estos espacios. Bueno, el tema en los colegios, hasta el momento, no se ha tocado este tema. Eso ha sido, digamos, es un espacio muy complicado. Básicamente es una de las acciones que nosotros tenemos contemplados en la política pública. Es el trabajo con los colegios, mirar transversalmente entre las secretarías de educación, salud, todos estos temas para empezar a trabajar y avanzar, más que todo lo que es el tema de educación, reconocimiento y respeto por los derechos de la población LGBTI. Justamente ya que estamos hablando del tema local, la política pública está encaminada a estos espacios. ¿Qué busca hacer la política pública con relación a este tipo de escenarios que aún no se han tocado y que es necesario Sí, que claro. la comunidad lo haga? Sí, primero que todo la política, nosotros venimos trabajando con la construcción y formulación de la política pública desde el año 2014. Esto ha sido un trabajo que ha hecho de manera participativa con la comunidad, todo ha sido participativo con ellos. Y en este orden de ideas, nosotros la política pública está conformada por un plan estratégico, que ese plan estratégico lleva las líneas gruesas en cada uno de los ejes. Estos ejes son, tenemos, como hablaba el compañero Carlos, derecho a la vida y a la integridad, derecho al espacio público y al uso, educación con calidad incluyente, salud de calidad, participación ciudadana y cultura política, construcción de paz. Básicamente cada uno tiene unas líneas estratégicas para poder, según los insumos que nosotros recogimos en la encuesta, poder solucionar no, sino poner nosotros una directriz para que se dé ese reconocimiento y ese respeto de los derechos que tienen las personas. Pues si bien tienen derechos, anteriormente no se tenían las herramientas necesarias para hacer valer esos derechos. No dando a entender que la política pública es la solución a todos los problemas, porque no es así. Esto que tiene que ser de manera participativa y haber una corresponsabilidad entre la comunidad LGBTI y las entidades. Y esto de pronto ha sido una de las limitantes que hemos podido tener. Es que de pronto no ha sido masiva la participación. Entonces estamos trabajando fuertemente nosotros en esto, básicamente antes de hacer nosotros una línea base y una caracterización, primero que todo empoderar a la comunidad LGBTI en la política pública, en que se empoderen ellos mismos del documento y así, ahí sí nosotros hacer un proceso, una línea base y una caracterización. Antes yo lo veo complicado, porque como lo decía Carlos al comienzo, nosotros el año pasado este convenio lo hicimos nosotros con el PNUD, ese trabajo, y ellos nos decían, ¿por qué necesitamos la línea base y la caracterización? Y nosotros nos decíamos, ¿pero por qué? Nosotros no podemos de lleno entrar a hacer una caracterización, porque a nosotros, primero que todo, eso es como entrar y socavar de pronto la intimidad de cada persona. A nosotros eso también, entrar así, no nos va a garantizar que la información o los insumos que recogiéramos fueran totalmente verdaderos, por la misma digamos,
Sí, exacto, situación de ellos que mantienen, digámoslo así, entre comillas, en el closet todavía es complicado, ¿sí? Entonces, primero hay que hacer un acercamiento con ellos, empoderarlos, para ahí sí empezar a hacer la línea base y la caracterización. Nosotros le estamos apostando fuertemente a empoderar a la comunidad LGBTI para así hacer el resto de cosas. Carlos, ¿quiere hacer un aporte al tema? Sí, a propósito del tema del empoderamiento y de la situación en los colegios, yo creo que es necesario recalcar en este punto que hace poco la presidencia sancionó la ley, el decreto Sergio Rego, que precisamente es la normativa nacional que va a determinar, pues se entiende que en términos de planeación existe una normativa o un regimiento nacional, uno regional, luego uno municipal, territorial, en fin. Pero entonces el general, el decreto Sergio Rego, se publicó precisamente para que la población tome un papel mucho más activo dentro del mismo y haga las críticas, comentarios, adiciones, bueno, todo lo que quiera hacer, todos los comentarios que tenga al respecto sobre ese decreto. Hasta el día 28 de febrero, hasta el 28 de este mes está abierto para discusión en cuanto al empoderamiento. Y precisamente ese mismo decreto maneja 4 ejes básicos. El primero es lo que hablaba Eric, de que tiene que ser intersectorial todo, o sea, tiene que ser algo transversal, no simplemente unos derechos primero y luego otros, no, sino un asunto transversal. El segundo es el pleno ejercicio de los derechos, ya refiriéndose a participación. El tercero refiriéndose a trámites legales como el cambio de sexo, de nombre y demás. Y el cuarto, precisamente respondiendo a su pregunta, Eric, el Ministerio de Educación obliga al Ministerio de Educación a que todos los colegios, dentro de su normativa, digan que cualquier acto de discriminación, ya sea por orientación sexual o de identidad de género, sea catalogado como violencia escolar. Y por supuesto que tenga todas las sanciones necesarias al respecto. O sea que ya se logra al menos un avance en términos del ambiente escolar mucho más amplio del que teníamos hasta entonces. Podríamos decir que es de disposición, de cierta manera, de las instituciones educativas que se acojan. Sí, sin duda hay muchos factores en medio. El de disposición de las instituciones es uno y muy poderoso, pero queda una especie de sinsabor el tener que obligar a las personas a tolerar a otras personas. Sobre todo tratándose en términos de educación, tanto en primera infancia, que sabemos que es muy importante, como en términos ya de una educación primaria, básica y media, donde sabemos que si se logra un ambiente de tolerancia, si se logra enseñar el respeto per se dentro de este ambiente, el avance en términos de lo que se va a conseguir en mediano o largo plazo va a ser mucho mayor que haciéndolo ya, o sea, es decir, en el mercado laboral o en otros espacios mucho más avanzados. Perfecto. Edwin, cuando hablamos de calidad de vida, no solamente nos referimos al ámbito educativo, sino también a pues, todo lo que requiere, como también el tema de salud, como también el tema laboral, entre bueno, otros espacios que también son fundamentales para la vida humana. Ante esta situación de la calidad, ¿qué podríamos decir que se viene realizando con la comunidad LGTBI justamente aquí en la ciudad de Ibagué? Bien, sí, digamos que antes de eso quisiera hacer un breve comentario sobre lo que han planteado aquí los compañeros relacionado con que efectivamente ha habido unos avances significativos en materia de legislación que van en la dirección de desnaturalizar la discriminación, de desnaturalizar la homofobia. Es un paso importante porque se visibiliza como un asunto legal, como un asunto que ya desde el punto de vista estatal y normativo no se va a permitir, pero por supuesto falta un trabajo que seguramente es más arduo y es cómo hacer para que más allá de la obligación o de que en la norma aparezca esto como una contravención o un delito, estos distintos actos de discriminación, que empiecen a tener un impacto sobre el cambio en los comportamientos de la ciudadanía, de modo tal que este tipo de comportamientos empiecen a ser también sancionados socialmente y no solamente desde el punto de vista normativo. Por supuesto que en eso juega un papel muy importante, un cambio radical en todo el sistema educativo que esté encaminado precisamente en educar para la diferencia, y no solamente para la diferencia o las disidencias sexuales, sino en general hacia cualquier tipo de diferencia. Nosotros tenemos un problema bastante complicado en el país
que de alguna manera está entronizado pues en el marco del conflicto armado y demás. Es un país intolerante en general, con cualquier cosa, no sabemos discutir, no sabemos interlocutar. Y todo esto también se manifiesta incluso para el caso específico de la discriminación y violencia contra las mujeres, contra la población LGBTI y demás. Y es algo que, digamos, una tarea en la que no solamente las autoridades del nivel central, sino también otro tipo de instituciones públicas y privadas pueden aportar mucho. Precisamente esa es como una de las dimensiones de cómo tratar de mejorar la calidad de vida de la población LGBTI, y por supuesto hay otras condiciones que es necesario mejorar. Yo quisiera hacer una muy breve reflexión sobre los asuntos relacionados con salud y empleo que me parecen bastante complejos. En primer lugar, porque en muchos casos el cuerpo médico o las IPS o EPS no tienen un protocolo preciso establecido para atender a población LGBTI con todas las implicaciones que ello tiene. En algunos casos, para el caso de algunas personas LGBTI que pueden tener enfermedades de transmisión sexual o casos de VIH y demás, no hay un protocolo para garantizar la dignidad, la intimidad, el derecho a la privacidad de ese tipo de personas, y esa es una forma de violar sus derechos, y es un fenómeno bastante recurrente. Y en materia de empleo también, porque no hay unos mecanismos, no existen unos mecanismos para tratar de desarrollar una política inclusiva en el ámbito laboral, para romper un poco los estereotipos y los clichés del tipo de trabajos a los que parecieran estar condenados o sometidos las personas pertenecientes a la población LGBTI en términos del tipo de actividades laborales a las que se tienen que dedicar, para desactivar precisamente esos dispositivos culturales que tienen implicaciones o consecuencias sobre la estructura del mercado laboral, sobre lo que laboralmente, entre comillas, la sociedad le ofrece a la población LGBTI. Es necesario construir una política diferencial que desactive ese tipo de mecanismos que de alguna manera pues son discriminatorios y pueden afectar mucho la calidad de vida de esta población. Precisamente por eso sí me gustaría un poco que Claudia, quien hizo un trabajo muy recientemente sobre esta materia, nos contara un poco qué encontró en materia de acceso pues a salud y empleo en este ámbito que me parece que es muy importante. Bueno, en materia de salud se evidencia varias situaciones que pues tú ya alcanzaste a presentar, Edwin, y es el tema de que no hay conocimiento por parte del personal vinculado a la salud. Y bueno, aquí no solamente nos refiramos al médico o a la enfermera, sino a todas las personas con las cuales tiene que interactuar una persona cuando va a un centro de salud. Y bueno, hay un desconocimiento y una falta no hay una total sensibilidad sobre esto. Entonces, como yo lo decía al comienzo, hay que diferenciar entre qué es ser lesbiana, qué es ser gay, qué es ser trans, qué es ser inter. Cada uno de estos grupos tiene unos requerimientos diferentes. Entonces, encontramos varios casos de personas gay, pues de gays a los cuales el médico les decía, pero, o sea, de una vez se atravesaban las creencias y las visiones sobre cuestiones éticas y morales del médico para adelantar la atención a esa persona. En el caso de lesbianas, encontramos casos de lesbianas que están, donde una de las dos mujeres de la pareja está esperando un bebé. Pues no dejaban entrar a su pareja a la cita con el con el obstetra, no lo dejaban entrar porque, ¿cómo así? ¿Usted es la pareja? No, usted no puede entrar. Entonces, hasta que la señora no dijo, no, yo soy la hermana, ahí se la dejaron entrar. Porque no hay una aceptación entonces bueno, son dos mujeres que están esperando un bebé. También hay desconocimiento en términos de cómo atender a todo lo que es población transexual, es decir, población que ya está en todos los procesos están tomando hormonas o que ya se han realizado cirugías de cambio de reasignación de sexo. No hay una claridad sobre cómo tratarlos, los procedimientos, no hay unos protocolos y no hay unos procedimientos claros. Y pues ya la situación mucho más complicada es con población que sea VIH positiva o tengan SIDA. Porque además de todo, lo que se atraviesa en este caso es el tema del estigma, no solamente porque pues eres LGBTI, sino porque además de todo eres enfermo de SIDA o
eres VIH positivo. Entonces, yo creo que en ese caso y lo que se habló con la gente, todavía lo que falta es unos procesos un poco más, unos procesos de sensibilización con el personal, por un lado, un poco más de conocimiento, porque aun cuando el profesional de la salud ha estudiado sobre algunos de estos temas, no tiene, a veces salen a relucir unas situaciones bastante complicadas que muestran como que no sabe manejar específicamente qué pasa con la población LGBTI. Y para el caso de las campañas que adelantan las secretarías de salud a nivel tanto de Ibagué o de nivel Tolima, porque pues salió a relucir, algunos de las personas piden es como una continuidad en las campañas, ¿no? O sea, no como que, digamos, van al sector de trabajadoras sexuales trans, mire, aquí están los preservativos, llenen aquí una base de datos, se les da pues una charla y a veces no vuelven, o a veces no es suficiente. Entonces dicen, ¿cómo hacerle seguimiento de forma tal que las secretarías de salud puedan brindar un poco de atención más orientada a lo que realmente la población necesita? Porque puede que las secretarías lleguen con una buena intención, pero entonces es, bueno, ¿y qué pasa luego de que voy y doy la charla? Y también el lenguaje, también decían, bueno, el lenguaje con el que vienen y nos hablan, deberían como ponerse un poco más en nuestras situaciones, en nuestras necesidades. Esa fue como una de las cuestiones que salió. En el caso de trabajo, pues básicamente lo que uno encuentra es que en muchos sectores, y sobre todo sectores de población LGBTI de escasos recursos, pues es muy complicado vincularse a diferentes espacios laborales, y entonces pues lo que terminamos encontrando es que la población termina dirigiéndose a los espacios donde se siente segura, ¿no? Entonces es pues, ¿qué es esto? Ser peluquero, o vinculados con el tema de lo estético, por ejemplo, porque es donde también la población se siente segura. Encontramos algunos casos de discriminación tanto a nivel de profesores en colegios, profesores gays, por ejemplo, y es discriminación en dos momentos, ¿no? Discriminación tanto en la vinculación como una vez que yo ya estoy allá adentro, pues qué es lo que voy a tener que soportar cuando sepan que yo soy gay o que soy, bueno, y para el caso de los trans, pues trans es la situación creo que más complicada pues es más difícil de llevar, o sea, llegar y decir pues yo nací macho, pero me siento bien presentándome como mujer, es muy complicado para la vinculación. Encontramos el caso en particular de una muchacha, de un hombre trans, es decir, una muchacha una persona que nació como hembra y se presenta como hombre. La vinculación es totalmente complicada porque apenas ella presentaba su cédula, pues entonces el nombre femenino, iba a hacer la entrevista y se veía como un hombre, pero apenas abría la boca, pues tenía voz de mujer. Entonces genera unas dificultades para la gente y tuvo muchos problemas, por ejemplo, en este caso. Sin embargo, muchos de las personas con las cuales se trabajó han pedido que se establezcan como leyes de cuotas para la vinculación de población LGBTI. Creo que es una opción que se puede considerar. También tengo mis reparos frente a ella, porque digo, bueno, finalmente, ¿cómo puede hacer uno para demostrar que soy lesbiana? Entonces, no puedo cargar un carnet diciendo que soy lesbiana y con eso garantizar que me vinculen, ¿no? ¿Cómo voy a demostrar esto? ¿No? O sea, me parece una situación bastante complicada. Por ejemplo, en Argentina hace poco se estableció una ley de cuotas para personas transexuales, que si han tenido ese proceso de reasignación o que pueden mostrar en sus documentos de identidad que cambiaron, que han cambiado su género, pero yo particularmente pienso que es una situación complicada que todavía hay que discutir y hay que ver si finalmente es lo que solucionaría el problema de la población LGBTI en el acceso a los trabajos, o si es un tema más cultural con el que hay que trabajar. Ok, Eric, nos llega otra pregunta con relación a las medidas que se han tomado por parte de las administraciones, del gobierno, tanto local como también el gobierno departamental. Sé que le compete la parte local del municipio y por esa razón
pues la pregunta se direcciona a qué acciones se han tomado. Usted ahorita me comentaba que están buscando consolidar las diferentes pues, mecanismos y bueno, todo el accionar, pero en sí, ¿qué se está programando? Porque pues me imagino que no solamente se están organizando, sino que también tienen un plan de acción, porque no creo que se vayan a quedar solamente programándose. Entonces, ¿qué acciones se están tomando para disminuir? Y específicamente se refiere al tema de la discriminación, el lector, que ha sido como el tema que más han querido plantear hoy. La discriminación, cómo se viene trabajando desde la administración local para disminuir o contrarrestar esta situación en el municipio. Bueno, nosotros dentro de la política pública, como ya lo venía mencionando, nosotros tenemos el plan de estratégico y por ende ese plan de estratégico recae en un plan de acción. Nosotros formulamos y realizamos el plan de acción para la vigencia 2016 el año pasado en el mes de diciembre, junto con la mesa intersectorial LGBTI, que es un espacio que tenemos nosotros allá hace año y medio, en el cual hemos venido trabajando todo este tema de la discriminación y el reconocimiento y la reivindicación de los derechos de la población LGBTI. En ese orden de ideas nosotros hemos venido haciendo campañas de sensibilización, talleres, para poder desmitificar y poder trabajar en este tema de reivindicación y de los derechos de la población LGBTI. En este mismo momento, pues podremos entender que hay una nueva administración, ellos se están acoplando y ya estamos nosotros trabajando básicamente en esas actividades concretas que vamos a hacer. Nosotros ahorita tenemos programado para el mes de marzo la Semana de la Diversidad, en el cual vamos a hacer una toma de la ciudad con la población LGBTI, en el cual vamos a hacer diferentes actividades, se va a realizar un foro y actividades que tienen que ver con la parte de la inclusión y la discriminación y los derechos de la población LGBTI. Esto estamos haciendo mientras nosotros tenemos el plan de desarrollo, después de que ya creemos que dentro de mes de junio o julio ya empezamos a trabajar con él. En este plan de desarrollo, pues obviamente están todos los lineamientos de la política pública LGBTI, porque las tiene que adoptar el alcalde también, junto también a los lineamientos y junto también a las propuestas que él hizo en su plan de gobierno. El impacto que se ha realizado ha sido visible, la comunidad sí ha tomado también participación, las personas del común. Como le estaba comentando anteriormente, estamos en ese proceso porque nosotros queremos es que la comunidad se empodere, llegue y se vincule. Ha sido complicado, yo le voy a decir la verdad, ha sido complicado desde el año pasado cuando empezamos este proceso porque no hay un compromiso real. Entonces, en este orden de ideas ha sido esa la dificultad y la talanquera que hemos tenido, poder masificar a la comunidad y que se empodere de la política pública. Y en eso estamos trabajando fuertemente porque la idea es que este año la ciudad y la comunidad se empodere y se dé cuenta de que la comunidad LGBTI tiene estos espacios de participación, también tienen espacios en los espacios de toma de decisiones del municipio. Inclusive nosotros hay una mesa intersectorial y de etnias y LGBTI que está por un acuerdo municipal. En esa mesa la comunidad LGBTI puede pasar sus proyectos y propuestas y hacerle seguimiento a la política pública. La invitación es para que las personas se acerquen a la alcaldía, al tercer piso en la oficina 310 y nos acompañen en este proceso participativo. Claudia, ¿querías aportar algo? Sí, yo creo que es importante como aclarar varias cuestiones, ¿no? En términos, cuando uno se acerca a población LGBTI, uno encuentra que hay unos sectores de la población que están muy aburridos de que en diferentes momentos políticos vayan y les ofrezcan muchas cosas y después se olviden de cumplir con lo que se prometió. Entonces, creo que eso pasa en todos los sectores de la población. Hay gente que está como muy aburrida y dice, no, yo con la política no quiero tener nada que ver. Sin embargo, uno también encuentra ciertos sectores que sí están interesados en participar. En particular en Ibagué, pues hay varias agrupaciones LGBTI que adelantan diferentes tipos de acciones.
que tienen diferentes tipos de liderazgos y eso a veces hace más rico, pero también más particular todo ese proceso de empoderamiento. Pero lo que nosotros encontramos en particular es que, bueno, aun cuando hay gente que no quiere participar en política, sí le interesa ser reconocida, eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que uno encuentra es que, digamos, parece algo obvio, pero entre a más condiciones haya para salir del closet, pues más opciones de empoderamiento hay de la población. O sea, digamos, la población LGBTI tiene derecho o no a salir del closet. Esto que salía con el tema del concejal de Pereira que decía, bueno, hagamos un censo, la gente tiene derecho a decir o no qué le gusta y qué no le gusta, pero entre más condiciones haya para salir del closet, pues más opciones hay de participación. Nosotros hemos encontrado varias experiencias bastante, pues, que por lo menos nos llenan como de ilusión sobre unos procesos que se están haciendo. También en Ibagué hay unos procesos largos, desde los 90 ya hay toda una historia de organizaciones que han aparecido, han desaparecido y que están intentando adelantar diferentes acciones, y donde yo pienso que un poco este tema de la ciudadanía asimétrica que también planteaba Carlos, pues hay que verlo también un poco diferente en términos de que, por un lado, la población, la misma población LGBTI también está consciente de que en algunos momentos se ha apartado de espacios de decisión política. Entonces, en algunos sectores encontramos gente que dice, bueno, nosotros queremos como dignificar esa imagen que hay sobre la población LGBTI, o sea, que se presente como algo. Muchas veces la población no LGBTI dice, no, pero es que ellos siempre llegan y arman una fiesta o salen desnudos. Nosotros queremos tener unas ciertas disciplinas que hagan que tampoco, o que reduzcan esa brecha entre el resto de la ciudadanía y la población LGBTI, y de forma tal que podamos también adelantar unos proyectos conjuntos y no se marque como tanto esta distinción. Entonces también hay una reflexión de parte de la misma población sobre, no solamente somos las víctimas de la discriminación, sino nosotros qué prácticas podemos ir mejorando o cambiando, o qué podemos decirle a la gente para que también podamos hacer ese ejercicio de incluirnos de forma más sencilla, ¿no? Claudia, justamente una pregunta que nos llega, y es si aquí hay apoyo en la ciudad de Ibagué para orientar a una familia, dado el caso de que tengan un miembro que sea con una orientación sexual pues no a los estándares normales, y que se pueda brindarle ese apoyo a esta persona, o más bien a la familia, para que pues entiendan la decisión que ha tomado y la diferencia. ¿Aquí se maneja esto? Bueno, es algo que ha pedido muchos sectores de la población. Cuando hablábamos de los colegios, en varios casos salió el tema de la necesidad de crear espacios como de apoyo para los papás, porque es complicado también para los papás que un hijo, una hija les diga, no, yo no soy heterosexual, o yo no me siento bien siendo así. Bueno, entonces es algo que se ha solicitado, y yo creo que eso todavía está en proceso de construcción, por lo que Eric ya dijo. Ok, Edwin, regálanos pues unas conclusiones. El tema realmente es muy extenso, y pues el día de hoy el objetivo era hablar sobre la calidad de vida de la comunidad LGTBI en la ciudad de Ibagué. Creo que pues lo hemos abordado un poco pues amplio, porque igual es amplio, entonces de pronto hay cosas que se nos escapan. Por esa razón pues la invitación queda abierta en una nueva oportunidad que podamos aportar mayor, enriquecer más esta discusión. Y pues Edwin, regálenos por favor las conclusiones de la actividad de hoy. Gracias. Sí, yo creo que pues, lo primero que vale la pena resaltar es que en general ese concepto de calidad de vida es un concepto polisémico, multidimensional, significa muchas cosas o aborda muchas dimensiones. Precisamente por eso, para el caso específico de la población LGBTI, cuando hablamos de calidad de vida hay que incorporar una serie de elementos que van mucho más allá de la discriminación individual o en ciertos espacios en el colegio o en el trabajo, sino que se deben incorporar acciones encaminadas a garantizar las necesidades humanas básicas, a garantizar las oportunidades y a garantizar las libertades. ¿Sí? Es decir, como en tres grandes
ámbitos. En términos de las necesidades humanas básicas, pues lo relacionado con educación, con salud, con empleo y demás. En materia de oportunidades, garantizar que la población LGBTI pueda ejercer sus libertades, pueda ejercer su condición de una manera adecuada. Y en materia de libertades, pues que puedan ejercer esta condición en unas circunstancias que les permitan crecer como personas, que es, digamos, como el reto más importante, sobre todo teniendo en cuenta que más allá del avance de la legislación, pues todavía hay unos estándares altos de discriminación hacia la población LGBTI, pues con toda la carga cultural de un país como este que es bastante conservador en esos ámbitos, digamos, de ese espacio social. Ahora bien, yo creo que es importante resaltar los avances en la legislación, digamos la legislación reciente, que de alguna manera es una derivación de lo que constitucionalmente encontramos en la Carta Política del 91. Eso me parece que es un avance bastante significativo. No obstante, yo creo que el asunto vale la pena evaluarlo no solamente desde cómo las autoridades o el aparato estatal ha hecho, entre comillas, concesiones a la población LGBTI. La lectura que yo hago, como no solamente desde la coordinación del cómo vamos, sino como académico y demás, es que en gran medida esas legislaciones de alguna manera una respuesta al hecho de que la comunidad LGBTI se ha venido empoderando de los temas y ha venido luchando por sus derechos. Es decir, no son derechos otorgados desde el aparato estatal, sino más bien conquistados por la misma población LGBTI, como en su momento ocurrió con la población afrodescendiente tanto en Estados Unidos como en Colombia, que son producto de luchas sociales, de que los sectores sociales se autoorganicen y empiecen a luchar por sus derechos. Y me parece que el llamado fundamental para el caso de Ibagué, precisamente a partir de la caracterización que se hacía hace un momento, relacionada con el hecho de que aún hay mucha dispersión, hay mucha influencia e instrumentalización de grupos políticos o de personajes políticos puntuales que de pronto pueden instrumentalizar un poquito este tipo de iniciativas. Sí es muy importante que desde estos sectores sociales se lleven a cabo procesos de autoorganización precisamente para avanzar en la construcción de estas políticas que permitan hacer una inclusión democrática de la población LGBTI y que sobre todo que se pueda hacer una construcción más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, que me parece que garantiza en gran medida la posibilidad de que ese tipo de iniciativas se puedan llevar a cabo realmente y no que se queden como letra muerta. Listo, Edu, muchísimas gracias principalmente a todos los cibernautas que nos acompañaron en la mañana de hoy, igualmente a cada uno de ustedes por acompañarnos en este diálogo. Quedan ustedes invitados a que nos sigan acompañando en cada una de las actividades que desarrollamos en el diario El Nuevo Día, el periódico de los tolimenses, y justamente próximamente estaremos acompañándonos con una nueva webcam y los invitamos a que también hagan partícipes de las lecturas de nuestro diario. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan un feliz día.